¿Fue justo el rechazo de Fire Walk With Me? Fire Walk With Me funciona como precuela de las temporadas 1 y 2 de la serie de televisión llamada Twin Peaks. Para los que conocen Twin Peaks, la serie ya comienza desde su capítulo piloto con el crimen de Laura Palmer, una adolescente con muchos secretos que sus allegados parecían desconocer. Durante ambas temporadas, Laura sirve como nuestro personaje omnipresente. Si bien no está de manera física con nosotros, todo el pueblo es afectado por su historia, y vemos cómo las vidas de cada uno de ellos se van entrelazando a medida que conocemos más y más los diferentes tipos de vínculo que tenían con Laura. También tenemos pequeños indicios de lo que pasó la noche de su muerte durante ambas temporadas, y es a través de estos otros personajes que podemos saber un poco de lo que fue su vida previo a su deceso. Pero finalmente es en Fire Walk With Me en el que David Lynch nos muestra a través de los propios ojos de Laura sus últimos 7 días con vida, además del atormento que venía sufriendo desde muy chica. Me parece importante resaltar que previo a esta película, Twin Peaks fue cancelada por la cadena de televisión ABC, después de una baja importante de números de rating durante su segunda temporada. La serie, que en su principio fue un éxito, había pasado a ser foco de burlas por sus historias desopilantes. Todos sabemos la poca paciencia que tienen las productoras cuando una serie no cumple con los requisitos del canal, por lo que esta segunda tanda terminó con un episodio cliffhanger bastante controversial para la audiencia. Personajes queridos terminaron con finales inciertos, y el motor del crimen en sí no terminó siendo completamente claro para la capacidad intelectual de la mayoría de sus televidentes. Sí, eso mismo dije. Como dije antes, la primera temporada de Twin Peaks fue un éxito total con los televidentes. Lynch había encontrado la mezcla perfecta entre su estilo sórdido con el appeal comercial que podría gustarle a las masas. Era una mezcla arriesgada, pero perfecta. Como consecuencia de su popularidad, ya para la segunda temporada pasaron dos cosas que marcaron el principio del fin de su base de seguidores matutinos. El canal ordenó más episodios, lo que culminó en varios capítulos de relleno, con tal de cumplir con esa orden. Si bien eran capítulos que tenían como propósito entender la psiquis de cada uno de los habitantes de Twin Peaks, para muchos televidentes resultaba tedioso tener que soportar subtramas innecesarias cuando lo único que los motivaba a ver la serie era saber quién era el asesino de Laura. Si no me creen, hasta hacían encuestas en otros programas televisivos llamando a votación telefónica. La segunda razón, a nuestro parecer, fue la orden del canal en adelantar la identidad del asesino durante la segunda temporada, para de esa manera poder calmar a la audiencia que se venía impacientando, lo que desembocó en la válida frustración de Lynch al no tener el control que pretendía con la serie. Esta frustración puede verse reflejada en su evidente ausencia como creativo en muchos de los episodios venideros de la segunda temporada. Lo que se dedujo en aquel entonces para explicar el tan notorio cambio en Twin Peaks durante esa controversial segunda temporada es que esta misma podía dividirse en 3 secciones. La primera porción es donde Lynch estuvo presente, se retiró durante el segundo y luego regresó para el último tramo. Aquí se abre otra controversia, ya que deberíamos tomar también la palabra de Mark Frost a consideración. Frost fue el otro responsable de escribir Twin Peaks desde la primera temporada. Él y David son considerados los creadores legítimos de la serie. Según Frost, en el libro Conversaciones con Mark Frost, Lynch no estuvo tan presente durante la primera temporada incluso, y mucho menos durante la mayor parte de la segunda. Dado el escaso número de episodios escritos y dirigidos por Lynch, si vemos los titulares de cada capítulo, es evidente que David fue más responsable en marcar el tono o la atmósfera que debía tener Twin Peaks en ambas temporadas, y él trabajó mucho más como productor de la serie. Además, recordemos que Lynch tomó un rol más actoral en la segunda temporada, lo que también justificaría el delegamiento de su rol como creativo principal a otras personas. Por último, pero no menos importante, es normal que en la mayoría de las series se cuenten con muchos guionistas, pero que luego en sus titulares oficiales solo sean unos pocos los que se lleven el crédito. Diferentes directores van rotando entre sí a la hora de dirigir episodios, y si estas series cuentan con temporadas largas o muchos episodios, es frecuente ver cómo estas historias pierden su esencia con el tiempo, al tener diferentes voces contando una historia. Debido a esta creciente baja de televidentes, ABC modificaba constantemente la programación de Twin Peaks antes de cancelarla en el mes de febrero, con 6 episodios aún sin emitir. 4 de esos 6 episodios luego se estrenaron en el mes de marzo, antes de que la cadena la cancelara de nuevo.
el esperado estreno de los 2 últimos episodios finales fue dado durante el horario nocturno de un lunes 10 de junio y fue tratado con tanta falta de importancia que muchas personas se preguntaron qué fue lo que salió mal con esta producción. Hoy en día, si nos basamos en hechos concretos, en términos de dirección, David Lynch solo dirigió 4 episodios de los 22 capítulos de la segunda temporada. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque a pesar de la baja de ratings, el público estaba interesado en el proyecto de David Lynch, ya que esperaban tener las respuestas que no obtuvieron durante el episodio final de Twin Peaks. Personajes como el detective Cooper y Audrey Horne sobrepasaban la sombra de Laura y ahora se anteponían como los favoritos de los televidentes. Ya para este punto, el legado de Twin Peaks estaba a la par de una telenovela al mejor estilo Dinastía o Dallas, donde muchas de las subtramas eran tan cursis y melosas que su público se dividía entre los televidentes que esperaban que sus héroes de televisión salgan victoriosos de sus problemas y su público más lynchiano, que no podía entender dónde había quedado su tan prometedora primer temporada. Esa temporada llena de misterios y con ese equilibrio entre lo surreal y lo comercial tan bien logrado. En resumen, el público seguía interesado en Twin Peaks y en dónde habían quedado sus tan queridos protagonistas. Y acá es donde recae el problema. La película comienza con la investigación del FBI sobre el asesinato de Teresa Banks, una prostituta del pueblo, antes de pasar a la última semana con vida de Laura Palmer. Laura era una estudiante de secundaria, muy popular pero muy problemática, que vivía en el pueblo de Twin Peaks. Si la serie se basaba en uno de sus puntos, en resolver el asesinato, Fire Walk With Me se basa en entender la psiquis de Laura y el mundo que la rodeaba en su vida privada. Fire Walk With Me tenía un tono mucho más oscuro que la serie de televisión y no abordó muchas de las narrativas inconclusas de la segunda temporada. Podemos tomar como un divertido chascarrillo el hecho de que la película comienza con alguien destrozando un televisor con un hacha, dándonos a entender que lo que vamos a ver no tiene nada que ver con la serie televisiva, o que lo que vamos a ver no es apto para la televisión. Cuando la película fue estrenada por primera vez en el Festival de Cannes de 1992, decir que la recepción fue polémica es quedarse corto. Fue totalmente abucheada en el festival y fue apabullada por la prensa y los críticos de cine. Fue considerada controversial desde un punto de vista temático por su representación vívida del abuso sexual por parte de una figura paterna y otras cuestiones tabúes, siendo todas estas representadas a través del personaje de Laura, quien seguía siendo una niña adolescente. Ok, digamos que podemos entender estas críticas. En la década de los 90 estábamos rodeados de películas que no tenían miedo de tocar temas relacionados a la violencia o temáticas controversiales, pero estas realmente no pertenecían a Hollywood. Por ejemplo, 964 Pinocchio es una película de terror japonesa del año 1991, que solo hace falta leer su sinopsis en Wikipedia para entender por qué es controversial. Pero este tipo de películas no eran las que se acostumbraban a mostrar en un festival de Cannes. Siguiendo la línea del cine de terror asiático, Tetsuo de Iron Man había salido unos años antes, en 1989, donde vemos escenas ultra violentas que creo que hasta el día de hoy nos harían hervir la sangre. Pero otra vez, esto no pertenece a una producción hollywoodense, y cuando una película es catalogada bajo el género de terror, el público tiende a ser un poco más condescendiente y a no tomarla en serio. Yéndonos más para el lado del tabú, Afraid of the Dark es una película de producción francesa-británica del año 1991, un año antes de Twin Peaks, en el que se exploraban temas controversiales como el voyeurismo y el incesto. Todo esto a través de los ojos de un niño que va perdiendo la visión lentamente. Esta película recibió críticas mixtas en su estreno, de las cuales todas alertaban el nivel de sofisticación y madurez con la que se retrataban estas perversiones de la mente del niño, siendo esto sumamente irrealista tratándose de un infante. Más allá de eso, catalogaban de buena manera la ejecución de la película y su valiente disposición a tratar tales temas tabúes. En Hollywood, Natural Born Killers salió 2 años después de Fire Walk With Me, en 1994. Seven, 3 años después, en 1995. Las películas más violentas y galardonadas de Hollywood que conocemos salieron posterior a 1992, así que creo que se puede entender el nivel de prudismo que Hollywood mantenía todavía en esa época previa, para no aceptar abiertamente una película como Fire Walk With Me. Pero ojo, porque tenemos nuestra excepción a la regla, Poison,
del año 1991, una película autocatalogada de ciencia ficción y terror, escrita y dirigida por el director norteamericano Todd Haynes. Poison está compuesta por 3 narrativas intercaladas entre sí, inspiradas en las novelas de Jean Genet, Nuestra Señora de las Flores, de 1943, El Milagro de la Rosa, de 1946, y Diario del Ladrón, de 1949. Si bien tuvo su porción de controversia cuando ciertos sectores conservadores de Estados Unidos quisieron prohibir la película, esta recibió críticas muy positivas y hasta recibió nominaciones en el Festival de Berlín y Sundance. Muchos críticos, inclusive, sostienen que Poison marcó el surgimiento de una nueva ola queer en el cine. Entonces, Poison fue una película con temáticas bastante controversiales que terminó saliendo airiosa ante la crítica. Y si bien Todd Haynes en esos momentos pertenecía a un sector más independiente que a la maquinaria de Hollywood, el éxito de esta película nos indicaba que era posible marcar el camino para lo que sería el cine disruptivo en los años posteriores. Entonces, ¿por qué tanto ensañamiento con Firewall with Me? No es la primera película en retratar el abuso y la violencia intrafamiliar, ni tampoco de retratar ciertas conductas políticamente incorrectas en adolescentes, como lo es la promiscuidad y el consumo de sustancias. Creo que está más que claro, teniendo en cuenta dónde había terminado Twin Peaks y el tono casi pomposo que manejaba su serie, que el enojo del público promedio provenía de la completa ausencia de los personajes favoritos de los fans, y también de su estilo surrealista, que si bien estaba presente en la serie, este era mucho más moderado y controlado en la película. Twin Peaks manejaba un buen equilibrio entre lo sórdido, lo cursi y lo romántico, mientras que Firewall with Me borra por completo ese tono jovial de la serie, manejando una atmósfera tan solitaria y oscura que a veces los momentos catalogados como graciosos en Firewall with Me no terminan teniendo el mismo impacto jocoso que en la serie. Y sí, esto en Twin Peaks me haría morirme de la risa. En Firewall with Me, no tanto. Nos deja con la sensación que solo estamos ante la calma previa a la tormenta. Si hay un momento de luz, es porque algo oscuro se avecina. La gente quería saber qué había pasado con Cooper, ya que él seguía atrapado en The Black Lodge. ¿Qué había pasado con Audrey? ¿Había logrado salir de aquella explosión? En cambio, lo que recibió el público fue una cronografía completa de Laura. Sus últimos días, sus miedos, sus sospechas, la aterradora verdad al saber que era su mismo padre el responsable en infligir tanto daño en ella, y la final aceptación de su propio final, como la única salida para terminar con tanto sufrimiento. Muy de a poco, Laura fue aceptando que su final estaba cerca, y como consecuencia de ello, iba alejándose más y más de sus seres queridos, en orden de no llevarlos en el mismo camino sin salida en el que se encontraba ella misma. Según Lynch, la película trata sobre la soledad, la vergüenza, la culpa, la confusión que atraviesa una víctima del incesto. Tras el estreno de la película, Lynch aseguró que recibió muchas cartas de víctimas de abuso sexual parental, quienes se preguntaban cómo pudo adivinar él exactamente cómo se sentían ellas. Sheryl Lee, la actriz quien interpreta a Laura, comentó que muchas víctimas de abuso le dijeron que estaban contentas de que se hiciera la película porque les ayudó a liberar muchas de sus frustraciones y propias contradicciones. Lynch también quería retratar el papel activo de los padres de Laura. Quería mostrar el conflicto interno de Leland sobre sus crímenes, explicando que había una especie de guerra dentro de él, luchando sobre lo que no quería hacer y lo que sentía que era su deber. En Twin Peaks se insinúa que Leland había sido abusado de niño y que su conducta para con Laura era simplemente él repitiendo un ciclo de abuso, que Laura termina poniendo fin con su muerte. En la película, esto se retrata de una manera más ambigua. Recordemos que el propósito de la película no es darnos explicaciones del por qué, ya que para eso estaba Twin Peaks, sino de ponernos en la piel de Laura y mostrarnos su mundo decayéndose. No es sino a mitad de la segunda temporada que conocemos y entendemos la aparición del personaje de Bob, como el principal sospechoso buscado por el FBI por el crimen de Laura, para luego entender su existencia como este ente maligno quien posee a sus víctimas, en este caso a Leland, para recién ahí cometer los crímenes. En la película no tenemos una explicación de Bob, ya que para eso existió la serie, pero es peculiar que de la manera que se lo presenta, se presta a entender que Bob puede funcionar como solo la fantasía mental de Laura que la protege de descubrir y aceptar que su padre es su real abusador. Es una máscara con la que ella y muchas víctimas de abuso se autoprotegen para no conocer la verdad, para no aceptar la verdad, ya que resulta mucho más dolorosa que la propia fantasía. Otra explicación que podría darse, si se ve la película pero no la serie, es que Leland Palmer es esquizofrénico y que Bob es solo una manifestación de una parte de esa personalidad múltiple.
Muchas enfermedades mentales como la esquizofrenia son hereditarias, lo que explicaría el declive de Laura a lo largo de la película y el miedo a recaer en ese mismo destino que su padre. Independientemente de la naturaleza específica de Bob o qué es Bob en sí, la ambigüedad que nos muestra la película sobre él resulta mucho más satisfactoria que la interpretación que nos da la serie, ya que al atribuir directamente los crímenes de Leland a una posesión demoníaca, la serie nos termina dando la sensación que parece querer absolver a Leland de toda responsabilidad propia. Muchos alegan que la serie trató a Bob como un ser sobrenatural, ya que la versión de la película en Firewalk with Me, dejando un poco de lado la posesión demoníaca y adentrándonos más en el germen del mal puramente carnal, termina siendo demasiado turbia para la televisión, no algo que estemos acostumbrados en una cadena familiar como ABC. Mantener este nivel de ambigüedad le sumó muchos puntos a la película, ya que como dijimos recién, se presta a muchas más lecturas por parte del espectador y recupera ese nivel de misterio que la primera temporada de Twin Peaks mantenía. En la película, Laura rechaza la invitación de Bob para ser su nueva anfitriona, su nuevo contenedor, lo que demuestra que Leland sí tenía una opción en decir no. En cambio, él eligió y dejó entrar a Bob para que lo dominara, dejando como consecuencia el abuso a Laura. Además de las malas críticas, la película fue un fracaso completo de taquilla en Estados Unidos, pero tuvo mucha mejor suerte en Japón y Francia. Qué coincidencia, dos de los países donde nombramos al principio estaban mucho más adelantados en cuanto al cine disruptivo. Debido a la mala recepción, se abandonaron todos los planes que tenían para una secuela. Sin embargo, porque la justicia tardará en llegar, pero sí que existe, la película ha sido reevaluada en estos últimos años y ahora es ampliamente considerada como una de las obras más importantes en la filmografía de David Lynch. Muchos de los huecos argumentales que sufrió Twin Peaks finalmente fueron respondidos en su mayoría en la tercera y última temporada de la serie, que salió en el año 2017. Es finalmente en el año 2019 que el Instituto de Film británico clasificó a Firewalk with Me como la cuarta mejor película de la década de 1990. Nada mal para una película que fue marcada durante mucho tiempo como un traspié en la filmografía del director. Hoy en día, se puede decir que Firewalk with Me cae en la categoría de película de character study, o, traducido al español, de estudio de personaje. Este tipo de películas se centran y están más impulsadas por las luchas internas que atraviesa el personaje, más que por el conflicto externo de la trama en sí. Durante décadas se han hecho este tipo de películas en todos los géneros posibles. Ciudadano Kane, Lazos de Sangre, Taxi Driver, Psicópata Americano, Drive y más recientemente El Joker. No es muy común ver películas de estudio de personaje con mujeres como eje central. Hay ejemplos claros y muy clásicos, como el personaje de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Personaje escrito y retratado con un nivel de profundidad y contradicciones internas que inclusive en sus momentos más odiables es imposible no sentir empatía o al menos entendimiento para con ella. Una mujer bajo la influencia, película de 1974, escrita y dirigida por John Cassavetes y protagonizada por la gran Gina Rowlands. Es un personaje conflictuado, donde el eje central es su declive mental y la montaña rusa de emociones por la que atraviesa en su propia casa y matrimonio. Otros dos ejemplos quizás más debatibles que los anteriores, Maureen Callar del 2002 y El Cisne Negro del 2010. Firewalk with Me nos presenta a Laura, una víctima imperfecta, pero no por eso menos víctima. A su alrededor nadie la entiende, por ende nadie puede ayudarla. Hay gente que la venera a tal punto de verla como un objeto inalcanzable y perfecto, como lo hace su amiga Donna, con una mezcla de admiración, aunque muy por dentro también envidia, por su aparente vida perfecta. Los hombres en su vida solamente la ven como una chica linda o como ese objeto de sus fantasías, omitiendo por completo el trauma que ella apenas está sobreviviendo. Laura solo encuentra como temporal salida a todos sus tormentos tratar de complacer todas las expectativas que la gente pone en ella, incluso las cuales son imposibles de conllevar. Se llena de actividades y tareas con el único propósito de no poner un pie en su casa, ni tampoco de detenerse a pensar o reflexionar sobre lo que le está sucediendo. Digamos que elige vivir en piloto automático ya que no ve una salida posible a sus problemas. A menudo, las mujeres son cosificadas en lugar de ser vistas como seres humanos, como seres complejos de entender. En Twin Peaks, Laura era idealizada constantemente, incluso ya después de muerta. En Firewalk with Me, vemos a Laura buscando ser escuchada, pero sin éxito alguno. Su final abrupto es presentado de una manera casi onírica, como una salvación ante todo ese caos, y su toma final como una muestra de que ella por fin es libre de una vida donde no tenía salida. Una crítica razonable podría ser el de reducir a Laura a otro estereotipo femenino que fue creciendo en los últimos años.
el de la figura de la mártir. Laura Palmer pasa a ser una mártir, esa santa patrona de toda víctima que haya sido abusada. Es muy repetitivo y cliché que hoy en día, para demostrar que un personaje femenino es fortalecido, que se las haga pasar por una escena terrible de abuso. Game of Thrones, sí, te estoy hablando a vos. Como dije recién, esta es una crítica coherente, pero recordemos que Laura es una figura compleja que sobrevive como puede contra todo pronóstico, y sus tortuosas dificultades ofrecen al público una breve visión de lo que es ser una mujer victimizada y traumatizada desde pequeña. Muchas sobrevivientes de abuso y agresión pueden verla y sentirse representada en su dicotomía y en su historia, contada con absoluta honestidad y sin prejuicios, y que resulta, en una última instancia, catártica para muchos aquellos que no pueden poner en palabras claras lo que están viviendo. Las víctimas y los sobrevivientes no siempre son perfectas, pero tampoco son monstruos. Simplemente son personas que merecían algo mejor, y Laura Palmer definitivamente merecía algo mejor. Como una conclusión final, podemos dejar en claro que todo el rechazo que recibió Fire Walk With Me en su momento es sumamente injusto, ya que es una película arriesgada para su época, pero sumamente honesta en el mensaje que quiere concebir. Es una historia de sensaciones, muchas veces sensaciones horrendas, donde David Lynch quiere que acompañemos a Laura en todos sus momentos, los buenos, los feos, los aterradores, los íntimos. Él y la actriz principal, Sheryl Lee, lograron algo mágico en el personaje de Laura: poder retratar esa inocencia y también despertar esa empatía por parte del espectador en un personaje sumamente conflictuado, en un contexto todavía muchísimo peor. Laura realmente no tenía salida en la vida que estaba llevando, y su final realmente termina siendo conmovedor para nosotros. Es importante conocer la historia de ese personaje omnipresente en Twin Peaks. Laura no era solamente la chica bonita que fue asesinada en el pueblo y nada más. Era un ser humano de carne y hueso, con deseos, con anhelos, y su historia merecía ser contada, más allá de las pretensiones que tenían los televidentes en esa época. Es verdaderamente una de las mejores películas en la ya de por sí perfecta filmografía del director. Y creo que, como toda obra de arte, puede no gustarte, pero realmente siento que ver esta película no te deja indiferente.